El crowdfunding del programa sigue abierto. La cafetera te necesita. Visita radiocable.com y súmate a la revolución cafetera. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? To capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. ¿Por qué tenemos una política de vivienda como la que tenemos? Porque el programa Lo que diga Berlín fracasó. Por eso nos vemos obligados a decir dación en pago retroactiva. Realmente este debate es bastante poco serio lo que estamos viendo en esta campaña electoral, porque nadie plantea nada ni hay tal. Yo de luego lo planteo y con absoluta claridad. Voy a hacer lo mismo que el día 20 de diciembre. Y desde luego los vetos es lo más contrario que hay a la política. Eso presentamos en nuestro programa y no es el resultado de ideas que se nos han ocurrido en la universidad, es el resultado del fracaso de las políticas, del programa que decía que había que hacer lo que dijera Berlín. Luego tenemos a ese que no la usa, pero que le encanta cambiar de chaqueta. Y entonces hoy ha sido muy curioso, porque la cadena SER ha dicho que no es ninguna línea roja el derecho a la autodeterminación de Cataluña, el País Vasco y Galicia, y en cambio en el diario La Vanguardia lo que dice es, le digo a Pedro Sánchez que no vamos a renunciar al derecho a la autodeterminación de Cataluña. Pues yo le digo a Pablo Iglesias que frente al derecho a la autodeterminación que él defiende, los socialistas defendemos el derecho a convivir unidos y en diversidad. Bueno, porque por encima de otras consideraciones coincidimos en lo fundamental, coincidimos en la unidad de España, en la soberanía nacional, en la igualdad de los españoles, en el proyecto europeo, en la política exterior, al menos en el grueso de la política exterior, en la política de defensa. Hombre, en materia económica podemos tener algunas discrepancias, pero todos estamos en que la economía de mercado es lo razonable, que hay que apoyar a los emprendedores. Porque el trabajo hoy es tan precario, especialmente para las mujeres, que muchas veces un solo trabajo no sirve para llegar a final de mes. O sea, que he conocido cientos, miles de heroínas anónimas, ¿no? Teniendo que hacer más que milagros para sobreesfuerzos inhumanos, ¿no? Para poder conciliar. Entonces, es verdad, la política no está montada para conciliar, pero es que el mundo en general y la sociedad en general no está montada para conciliar, ¿no? Entonces, es verdad que en la política lo sufrimos, pero más se sufre desde otros ámbitos de la sociedad. Entonces, es una tarea que tenemos todas y es una tarea que tenemos todas y todos. Formación y educación, innovación y desarrollo y también apoyo en Europa a nuestro sector industrial con medidas que fomenten la competencia leal y que destruyan, en definitiva, o que no destruyan, mejor dicho, puestos de trabajo por esa competencia desleal con la que tienen que competir hoy algunos sectores industriales. E invito al señor Sánchez y al señor Rajoy y a sus partidos a que nos sentemos a una mesa de negociación el 27 de junio, que no esperemos ni un minuto, que podamos sentarnos sin condiciones, sin sillones, sin condiciones previas, donde podamos hablar de los temas que le preocupan a los españoles. Eso es lo único que puede desbloquear este país. Y eso necesita que los líderes políticos no antepongamos el sillón al interés general de España. Ya estamos aquí, muy buenos días a todos, bienvenidos a la cafetera una mañana más. Me siento como en un día de resaca. Ayer lo puse en Telegram por la noche, que se descojonaba alguno, me enviaba un mensaje después, porque lo de ayer fue
hoy me siento como después de una fiesta de una fiesta en casa, que están todas las cosas tiradas por todas partes, que te levantas y miras la casa y dices, bueno, vamos a empezar a recoger. Y están todos los vasos por el suelo, te duele la cabeza, estás embotado. Así me siento yo, resacoso. Pero muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, un día más, a este gran espacio en el que nos juntamos los miembros de la Resistencia. Un saludo muy especial para quienes se están incorporando a esta hora, a las 8:30, aunque hoy en versión expreso. Muchas gracias a todos los que tan generosamente habéis hecho un esfuerzo para dar a conocer el crowdfunding, para difundirlo a través de las redes sociales, para inscribiros. He visto unos mensajes que son verdaderamente emotivos. Ahora ya estoy más tranquilo, ahora ya estoy aquí, os puedo contar algunas cosas. Vamos a hablar hoy de actualidad, de mucha actualidad, porque tenemos al ministro Beato, que hay una tormenta sobre el Ministerio del Interior absolutamente descomunal. Nos hemos enterado de casualidad en las últimas horas de una conspiración de Fernández Díaz con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña para intentar fabricar escándalos contra Esquerra Republicana. Una auténtica vergüenza que retrata de nuevo ese Ministerio del Interior que ya veremos el día que empiecen a escarbar allí, porque esta probablemente ha sido una de las legislaturas más bochornosas en cuanto a la utilización de lo político lo policial para todo este tipo de operaciones. Ahora lo vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que se está publicando en torno a esto, porque da muchísimo, tiene muchísimo recorrido. Pero antes dejadme que, porque me decía esta mañana, menudo tiarro, me ponía un mensaje el tío a las 6 de la mañana, digo, pero menudo tiarro, ¿te has levantado a las 6 de la mañana para mal meterme, para atacar? Porque me decía, bueno, hoy nos vamos a poner blanditos también o vamos a hablar de las cosas serias. Es verdad que tenemos un montón de cosas serias de las que hablar. Luego yo sé que detrás de ese duro caparazón hay un hombre con un corazón sensible, menudo tiarro. Pero no, si no pudiéramos hablar de vez en cuando de nosotros. Además, claro, luego cometo un error, porque me dejo llevar por tus posiciones de dureza. Y ayer que hicimos un programa extremadamente sensible, extremadamente cariñoso, bueno, a María.es la tuve que obligar a levantarse del ordenador porque estaba ya llena de lágrimas, totalmente cubierta por las lágrimas, estaba ahí inclinada porque estaban llegando algunos mensajes emotivos, sentidos, con una generosidad de la gente, y ya le dije, mira María, tienes que desconectar en algún momento, tienes que despegarte, digo, porque si no yo por lo menos tenía una cosa y tuve que salir del estudio por la mañana durante una hora, digo, porque es que si no, o sea, ha sido una respuesta tan absolutamente generosa, tan cariñosa de los oyentes, y entonces mal estaría que no pudiéramos hablar un día de nosotros mismos y en algunos momentos. Hoy en todo caso vamos a hablar mucho de actualidad porque hay mucha materia que cortar y también recordaremos algunos mensajes que nos han llegado porque hay que agradecerlos, y tengo además el compromiso de agradecérselos a todos los que os habéis tomado el esfuerzo de apoyar ese crowdfunding de las más diversas formas, pero habéis enviado mensajes muy bonitos y alguno quiero que los escuchéis el resto porque merecen ser honrados en todo caso. Bueno, el crowdfunding sigue abierto. Hemos llegado esta noche a 200 suscriptores. 200 suscriptores es aproximadamente un 20% de lo que habíamos solicitado. Así que es extremadamente formidable el resultado. Ayer era un goteo por la mañana permanente. Clink, clan, entrando la gente y estábamos emocionados. O sea que muchísimas gracias, va muy bien. Sabemos que esta es una operación, que hay que ir despacito. Todos aquellos que tengáis un familiar al que queráis suscribir, le podéis invitar a que participe, a que se haga parte de la resistencia, pero en fin. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia, no estás sola. Bueno, y un montón de expatriados, de amigos que residen fuera de España, de emigrantes. Ya hay que empezar a hablar no solamente de migrantes españoles, de migrantes de otros países, de República Dominicana. Llegaba un mensaje muy simpático, también muy cariñoso, que nos decía: ayer me siento parte de esta gran familia de La Cafetera, pero un saludo muy especial a todos los que se incorporan a esta hora desde otros lugares que añoran tanto su hogar, sus raíces, su familia, y nos gusta tanto conectar con vosotros. Y sabéis que los días que tenemos Cafetera en versión expreso, pues es un día muy especial también para
muy dedicado a los oyentes de la retaguardia, a quienes tenemos con quienes tenemos que celebrar, a quienes tenemos que saludar especialmente en estas mañanas, porque sirven de soporte para la cafetera cuando ya no estoy sentado delante del micrófono. Bueno, ahora estoy en el estudio solo. Apenas ha amanecido, son exactamente las 6:50. Apenas ha amanecido, se ve que ya está mostrándose el sol, algún resquicio solar por aquí, por la ventanita. María.es llegará más tarde, ahora me tengo que ir corriendo para la tele, con lo cual, sabéis que estos días que tengo tertulia, pues lo que hago es dejar el formato grabado un poquito antes. Supone un buen madrugón, supone un buen madrugón. Pero, y sobre todo en un día como hoy, porque ayer, no lo conté aquí en el programa, porque estábamos tan imbuidos, estábamos tan metidos en lo que estaba ocurriendo, que desconecté casi de lo que sucedía alrededor. Mientras estábamos en el programa, sucedió de todo. Como lanzamos el crowdfunding, hubo un montón de gente que entró directamente en la página web y tumbó el servidor. Pero además tumbó la respuesta del servidor, lo que hacía que la gente que se inscribía y llegaba de nuevo a Radio Cable para intentar ver la sección, no podía acceder. Así que todo el sistema estaba completamente caído. Eso nada más comenzar el programa. Y me empezaron a llegar mensajes al teléfono móvil del servidor, de Emilio, nuestro diseñador, que nos ha echado una mano tan estupenda con ese buen trabajo que hace siempre. Y, bueno, un caos total. Y en ese momento, cuando estábamos aquí hablando con Iñaki Gabilondo, alrededor de esa hora, empiezan a dar golpes en la puerta del estudio, pero como si no hubiera un mañana. Alguien empieza a meter patadas, pero unas patadas, una cosa exagerada. Entonces yo a María.es, le hice gestos, le digo, sal a ver qué es lo que está pasando ahí. Mientras yo ponía un poquito de música. Estoy seguro de que si repasáis el programa de ayer se oirán los golpes, porque hubo un momento que fue de absoluto caos. Parece que fue un poquito después de la entrevista con Iñaki. Bueno, y golpes y golpes y golpes. Y resulta que era el pequeño Fer que había salido de casa y se habían asustado. No sabéis lo que había pasado. Que María.es, con los nervios, María Deportes se había dejado las llaves de casa dentro. Y entonces se habían quedado Fer y ella fuera de camino al colegio. No era muy mala solución porque tenía que llevar a Fer al cole, así que para Fer no importaba mucho. Pero María Deportes se había quedado fuera de casa con las llaves dentro. Tuvo que llamar al cerrajero. Claro, todo esto sucedía mientras estábamos aquí en el programa. Que si yo ya tenía un ataque de pánico y estaba completamente saturado, de pronto los golpes en la puerta, de pronto por aquí aparecen María, Fer, bueno, la de Dios. Eso durante el programa. Todo esto, los oyentes enviando mensajes súper emotivos, súper emocionales y claro, en fin, se nos fue de las manos. La verdad, fue un momento absolutamente. Así que es verdad que vivimos ayer el lanzamiento del crowdfunding como una auténtica celebración, como una auténtica fiesta, porque de pronto se juntaron un montón de sentimientos. Era un paso muy importante porque también para la cafetera comprobar el nivel de respuesta de la gente era un momento de muchísima tensión. Porque yo pensaba, esto es como cuando haces una fiesta y dices, no va a venir nadie y estás ahí sentado esperando. Pues esto era un poco lo mismo, ¿no? Y llevábamos muchas semanas preparándolo. Luego PayPal de pronto también nos ha montado unos líos increíbles. Resulta que PayPal tiene una incidencia que hace que la gente, cuando se inscribe, figure como, residente en Irlanda. Y entonces llamé a PayPal, digo, oye, ¿qué es lo que está pasando con este? No, es que tenemos una incidencia. Digo, ya, pero ¿y toda la gente que se está inscribiendo? Claro, voy a tener que ir a mano cambiándolos uno por uno, ¿no? No es tampoco un dramón porque se puede, pero, en fin, una cosa... Eso de entrada en PayPal. Pero luego los de PayPal también poniendo muchísimos problemas, enviándonos mensajes diciendo, tienen que enviar ustedes documentación adicional porque están llegando muchos ingresos simultáneos y entonces tenemos que hacer comprobaciones rutinarias. Bueno, un auténtico mogollón. Es verdad que sabíamos que cualquier lanzamiento de cualquier cosa siempre está rodeado de un montón de pequeñas anomalías y de pequeños problemas, ¿no? Esto es la vida. Y eso también es una gran lección, ¿no? Yo alguna vez lo he contado aquí. Y mira, menudo tierro. Me vas a dejar la licencia antes de que empecemos con el resumen de prensa, con las noticias de información general, que haga una pequeña reflexión sobre esto, porque que siempre las grandes alegrías siempre van acompañadas de momentos de muchísima tensión. Un día lo conté aquí. Incluso el día que recogimos el premio El Ondas,
Yo recuerdo que fue un momento de muchísima emoción. Imaginaos, nos había llegado la comunicación, teníamos que ir a Barcelona, se celebraba una fiesta y entonces yo acudí por la mañana a primera hora y fue en un avión diferente. Y después acudí a mi familia, Pai, mi compa en Radio Cable, María Deportes, con quien yo estaba empezando a salir. Estábamos empezando a salir, llevábamos muy poquito de novios y tenían que acudir en un avión posteriormente, a la hora de la comida, y nos encontrábamos en Barcelona y acudíamos juntos a la gala de los premios de los Ondas. Y entonces allí ocurrió lo que tenía que ocurrir. Yo tenía que ir antes porque había una comida de los premiados de los Ondas, que además me tocó sentarme al lado de Dover, que fue una auténtica pasada la comida, con un montón de jefes del grupo Prisa ahí sentados, en fin, una cosa así. Pero bueno, por lo menos estaban los de Dover, que fue muy divertido. Y entonces comimos y tal. Y de pronto cuando yo me voy al hotel, nos cambiamos, nos vamos hacia el lugar donde se celebraban los premios Ondas y recibo una llamada de María Deportes. Oye, Fer, es que tenemos un problema, estamos en el aeropuerto de Barajas, pero nos dicen que hay problemas para embarcar. Y digo, joder, pues yo creo que no llegáis a la gala, como no suban a toda velocidad. Y bueno, pues ahora te llamo en 5 minutos a ver qué nos dicen. Y que no me llaman. Me vuelve a llamar, oye, parece que hay problemas en el avión, bueno, creo que ya estamos embarcando. Me llama desde dentro del avión, oye, estoy aquí, el avión no despega. Dice, la verdad es que es una chatarra andante. Dice, es imposible que esto despegue. Dice, es que está hecho polvo por todas partes. Allí van mis amigos, mi amigo Nico, Pai con su marido, como digo, un montón de gente, mi madre, mis hermanas, Maca, mi hermana Viri, bueno, iba toda la familia, todo Radio Cable, y yo tenía reservado toda la fila en los premios Ondas, toda la fila para que se sentasen a mi lado. Y les bajan del avión. No despegó. Dicen, oye, mira, que es que este avión no está en condiciones de volar, nos están informando por los altavoces que no vamos a Barcelona. Y yo llegando a la gala, y yo, pero, bueno, pues nada, no te preocupes, oye, intentar cogeros los que podáis otro avión, nos venís, y aunque no sea para esto, pero nos vamos juntos a la fiesta, y por lo menos pasamos 24 horas en Barcelona, y damos un paseíto por la playa, y nos reímos de la vida. Oye, estas cosas son cosas que pasan. Porque las grandes noticias, las grandes aventuras siempre vienen acompañadas, por lo menos es mi vida, es el retrato de mi vida, siempre vienen acompañadas de alguna pequeña decepción, ¿no? Y, joder, llego a la gala, me llaman, nada, que efectivamente que no sale, que salimos en otro avión, pero tu madre y tus hermanas que se han quedado en Madrid porque ya era un mogollón increíble y tal, y nosotros sí que teníamos habitación de hotel, entonces si no había que buscar habitaciones de hotel, pero todo esto a las 10 de la noche, ya era imposible. Así que, nada, se vienen en otro avión. Pero claro, ya no llegaban a la gala. Así que se sienta aquí el Berlín en una fila solo, en el centro de la fila vacía. Cada vez que se giraban las cámaras os podéis imaginar, ahí estaba yo sentado. Y entonces es esa sensación agridulce que se produce siempre en la vida, ¿no? Y decía ayer cuando aporreaba aquí la puerta el pequeño Fer y llegaba María que se le habían olvidado las llaves y entonces simultáneamente el servidor caído, PayPal dando problemas y decía, bueno, esto es la vida. Y eso es la experiencia al final, que estas cosas ya como las te han pasado alguna vez, alguna desgracia, todo lo bonito va acompañado de algún pequeño susto, ¿no? Bueno, aquello se resolvió, lo de los Ondas se resolvió. Nada, sucedió la gala. Yo tuve que salir, además te avisaban desde un lateral del escenario, te decían, ya, va a ser tu turno. Entonces tú ibas por detrás y tenías que prepararte. Me tocó esperar con Alejandro Sanz, que estaba allí el tío ensayando, bastante profesional, la verdad es que me sorprendió. Os estoy hablando de esto, a todo esto como si hubiera sido ayer y fue hace un montón de tiempo, pero... Y entonces estaba allí justo esperando para salir y cuando van a decir mi nombre suena mi móvil. Y entonces era mi hermana pequeñita, Viri, con mi madre y con mi otra hermana Maca, que estaban viéndolo por televisión. Y entonces me dice, ¿qué? ¿Vas a salir? ¿Cómo estás? Y yo estaba a punto de salir. Y se echa a llorar. Y yo me echo a llorar. Y entonces iba a salir. Y se oye, Fernando Berlín. Y yo tengo que salir con el móvil en la mano. Bueno. Y entonces salí, intenté hacerlo lo más digno. Es ese discurso que digo, que hablo. En ese momento se estaba negociando con la banda terrorista ETA. Y yo dije algo así como los políticos tienen que ser valientes y osados para conseguir sacar esto adelante. Porque no hay mayor venganza contra la oscuridad que encender una vela. ¿Os acordáis del discurso que está colgado ahí en YouTube? Y entonces tuve que salir en ese momento con todo ese mogollón en la cabeza encima. En fin, la vida. Todo lo bonito va acompañado de momentos así de gran intensidad, de gran tensión, a veces un poquito tristes, pero eso es la vida. Bueno, pues ayer nos pasó un poco eso. Todo el mogollón venía acompañado y a la vez recibimos numerosísimos mensajes de gente tan cariñosa que nos hablaba de la cafetera, lo que representaba para ellos la cafetera. Hola, cafetera. Hola, Fernando y María.
La cafetera para mí es como un portal amplio y cálido que encuentras cuando sales sin paraguas y te pilla un chaparrón. Un portal que poco a poco se ha ido llenando de gente y que hoy es la entrada posiblemente a la sede de la Resistencia. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues todos estos mensajes iban llegando ayer mientras hacíamos el programa, así que sí, menudo tiarro. Hoy un poquito de sensibilidad también le vamos a poner, pero lo iremos haciendo a lo largo del mismo programa, porque en efecto, como muy bien sospecháis, hay mucha materia que cortar en el ámbito informativo. ¿Estás en la cafetera? Y en primer lugar me vais a dejar que me refiera a este texto donde nuestro ministro Beato, el que condecora vírgenes, resulta que ha sido pillado infraganti con unas grabaciones secretas. Toda la historia huele a tufa, terroríficamente mal, porque, claro, es una conversación grabada que ha empezado a circular, a la que ha tenido acceso el diario Público.es. Y en esas grabaciones secretas, en las que solamente participan dos personas, Jorge Fernández Díaz, el ministro del Interior, y Daniel de Alfonso, que es el jefe de la oficina antifraude catalana. Claro, solamente dos personas sentadas en un despacho. ¿Quién ha grabado? Uno de los dos. Aquí no cabe mucha posibilidad. Y el que queda formidablemente mal es el ministro Jorge Fernández Díaz. Insistió en buscar algo incriminatorio contra el hermano de Oriol Junqueras en una de sus conversaciones con Daniel de Alfonso, que al parecer fueron grabadas como recuerda Público por este último, ¿no? Y estas grabaciones ha tenido acceso público a los archivos de audio, se pueden escuchar a través de Público.es, componen una fotografía deplorable, absolutamente lamentable, del manejo de los servicios policiales por intereses políticos. Oye, esto le costó la presidencia a Nixon en los Estados Unidos y una polémica que derivó en una película con Robert Redford. O sea, es un auténtico escándalo el pequeño Watergate del Partido Popular, pero es que es uno tras otro, porque a todo esto lo que realmente nos recuerda, lo que nos coloca al frente de nuevo una vez más, es todo el proceso que hemos vivido con el ministerio de Jorge Fernández Díaz durante esta legislatura, en el que hemos estado viendo informes policiales publicados en los medios de comunicación sobre partidos políticos. Ahora entendemos las prácticas de ese ministerio. Bueno, decía alguien ayer en Twitter, en Internet, esta noche decía: sí, Fernando, y esta es la persona que va a controlar el funcionamiento de las elecciones generales del próximo domingo. Y entonces escuchamos en esas conversaciones al jefe de la oficina antifraude catalana, que le dice al ministro de forma totalmente sumisa, porque da la impresión de que él ha grabado la conversación y desde luego de que él las ha difundido, porque si no nos explica que esté circulando por todas partes, ¿no? Pero ¿cómo le dice al ministro? Nosotros estamos investigando cosas de Esquerra, pero es que son muy débiles, esa es la verdad, ministro, así una y otra. Y cómo le cuenta que le va a decir al director de seguridad, al jefe de seguridad del Grupo Planeta, que les ayude a hacer una investigación porque él no la puede hacer para que no se note que la están haciendo sobre el hermano de Oriol Junqueras. En fin, es una cosa absolutamente vergonzosa, lo cual ha provocado, como os podéis imaginar, un verdadero terremoto político en el que hasta Inés Arrimadas, de Ciudadanos, ha llegado a pedir la dimisión del ministro en el caso de que se comprueben que estas informaciones son veraces. Pero es que ahí están las voces para oírlo, ¿no? Están en Público.es, lo podéis escuchar. No lo voy a poner porque esta semana no necesito ninguna querella. Pero las podéis escuchar, las tenéis colocadas en Público.es y merecen la pena. Son francamente interesantes y reveladoras sobre lo que tenemos nosotros aquí en el Ministerio del Interior de España.
Y decía Íñigo Sáez de Ugarte en Twitter, decía, ¿es esto peor que el Watergate? Y decía, bueno, en el Watergate el FBI hizo lo posible para frenar a Nixon. Aquí nadie está frenando a Jorge Fernández Díaz. Y lo grave es que con estas grabaciones tenemos un retrato de lo que estaba haciendo, pero ya sabíamos lo que estaba haciendo Jorge Fernández Díaz. ¿Cómo se entiende si no los documentos que han estado haciéndose públicos sistemáticamente durante toda la legislatura sobre la financiación de Podemos, sobre las actuaciones, en fin, sobre la inmigración, todo esto que hemos estado viendo cómo terminaba en las portadas de los periódicos y decíamos, qué raro que a qué viene esta noticia de pronto. Allí teníamos a Jorge Fernández Díaz. En todo caso, apenas ha habido reacciones políticas muy sonoras, también por las horas en las que se produjo todo esto, pero nadie se refirió a este asunto en los mítines. Sí que nos hemos encontrado a Pablo Iglesias insistiendo en una idea. Pablo, te estás equivocando con este tema. Eso presentamos en nuestro programa y no es el resultado de ideas que se nos han ocurrido en la universidad, es el resultado del fracaso de las políticas del programa que decía que había que hacer lo que dijera Berlín. Ayer volvió a insistir una vez más. ¿Por qué tenemos una política de vivienda como la que tenemos? Porque el programa Lo que diga Berlín fracasó. Por eso nos vemos obligados a decir dación en pago retroactiva. La campaña electoral, como podéis suponer, continúa todavía con una enorme intensidad. Apenas quedan ya 3 días para que se celebren las elecciones. Hay quien considera que es una segunda vuelta o esta repetición de las elecciones, pero que en el fondo nos abren un escenario aparentemente muy parecido. Dice el ABC en su portada: Podemos e Izquierda Unida resucitan la lucha de clases y penalizan la creación de riqueza. Dice el ABC que la coalición populista quiere subir todos los impuestos salvo el IVA. Dice el ABC en su portada. Y también Pedro Sánchez, en una entrevista en el periódico El País, en la portada del periódico El País, dice: no voy a vetar a ninguna fuerza del cambio. El secretario general, candidato del Partido Socialista a la presidencia. Y luego a quien sí que escuchamos, bueno, claro, esto es muy gracioso, ¿no? Ese es el titular de el periódico El País, la entrevista del periódico El País a Pedro Sánchez. Sin embargo, a Pedro Sánchez le escuchábamos en ese momento en un mitin diciendo lo siguiente. Luego tenemos a ese que no la usa, pero que le encanta cambiar de chaqueta. Y entonces hoy ha sido muy curioso, porque la cadena SER ha dicho que no es ninguna línea roja el derecho a la autodeterminación de Cataluña, el País Vasco y Galicia, y en cambio en el diario La Vanguardia lo que dice es: le digo a Pedro Sánchez que no vamos a renunciar al derecho a la autodeterminación de Cataluña. Pues yo le digo a Pablo Iglesias que frente al derecho a la autodeterminación que él defiende, los socialistas defendemos el derecho a convivir unidos y en diversidad. Así que nos gustaría saber, Pedro Sánchez dice en El País que no va a vetar a ninguna fuerza del cambio, sin embargo en los mítines dice que no va a pactar con Podemos. Así que si hablamos de cambios de chaqueta y de posiciones, en fin, tampoco es que parezcan muy firmes, ¿no? Pero en todo caso, lo que sí que volvimos a escuchar una vez más fue a Albert Rivera. Os dije, tengo una enorme curiosidad, os dije ya hace tiempo, por saber cómo van a romper su relación el PSOE y Ciudadanos. No se ha producido una escenificación muy fuerte, pero ya se han empezado a escuchar los primeros insultos.
y en la medida en que queden menos horas para las elecciones, pues veremos cómo se intensifica esta campaña. Pero en todo caso, Rivera sigue tratando de mostrarse partidario de un gran pacto, de un gran acuerdo. Ayer le volvimos a escuchar en esa misma dirección. Hoy el periódico El País también lo titula. Dice: Rivera ofrece a PP y a PSOE negociar un gobierno el día siguiente al 26J. E invito al señor Sánchez y al señor Rajoy y a sus partidos a que nos sentemos a una mesa de negociación el 27 de junio. Que no esperemos ni un minuto. Que podamos sentarnos sin condiciones, sin sillones, sin condiciones previas, donde podamos hablar de los temas que le preocupan a los españoles. Eso es lo único que puede desbloquear este país. Y eso necesita que los líderes políticos no antepongamos el sillón al interés general de España. Así que Albert Rivera sigue intentando mostrar esa cara de aproximación, esa posición de partido bisagra para que pueda ser decisivo en las elecciones. Lo que pasa es que las encuestas están dando unos resultados bastante difíciles. Ahora estoy viendo la última, dice el periódico El Mundo. El periódico El Mundo en su portada: menos del 70% de participación castigará a PSOE y a Ciudadanos. Dice: Podemos y el PP han tenido éxito al polarizar la campaña, dice José Miguel de Elías, de Sigma 2. El líder de Metroscopia, el director de Metroscopia, dice: hay menos movimientos de voto que antes del 20 de diciembre. Y el del Euskobarómetro dice: el PSOE ha perdido el crédito como alternativa. Bueno, y de nuevo nos volvemos a encontrar con Venezuela. Por supuesto, claro, a una semana de las elecciones en España no podíamos hablar de otra cosa que de Venezuela. Venezuela pide ayuda a España para investigar a Podemos, dice el periódico El Mundo en su portada, recuperando esta... Ya no se atreven ni en el Partido Popular a defender este asunto venezolano, y mucho menos desde que los Estados Unidos han decidido aproximarse al gobierno de Venezuela. Y hemos visto, sabéis, que este acercamiento que ha hecho que incluso Albert Rivera se vea obligado a hablar de Venezuela con más utilidad, ¿no?, de lo que lo estaba haciendo. Pero bueno, lo que sí que seguimos escuchando con mucha insistencia es a Mariano Rajoy y su gran coalición. ¿Cree que es la única forma de poder gobernar este país? Lo democrático, lo sensato, lo razonable y lo que pasa en todos los países europeos. ¿Por qué planteé yo esa coalición? Bueno, porque por encima de otras consideraciones coincidimos en lo fundamental. Coincidimos en la unidad de España, en la soberanía nacional, en la igualdad de los españoles, en el proyecto europeo, en la política exterior, al menos en el grueso de la política exterior, en la política de defensa. Hombre, en materia económica podemos tener algunas discrepancias, pero todos estamos en que la economía de mercado es lo razonable, que hay que apoyar a los emprendedores. Y el periódico de Cataluña encontramos que se refiere a este asunto, a estas palabras de Mariano Rajoy, a estas y a otras, porque ayer volvió a decir que si se encuentra en la misma situación en la que se encontró tras las pasadas elecciones, volvería a decir que no a la investidura. Y lo ha destacado el periódico de Cataluña en su portada. Lo mismo significa que si no recibe apoyos, no irá a la investidura, como hizo en enero. ¿A qué vamos a ir a la investidura? La investidura sirve para investir un presidente. Es que... hemos estado... Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your daddy is rich, maybe. And your mama is good looking, but won't you hear another song? So let's change. Oh yeah, let's change. Winter time and the living is so. Bueno, dijo muchas cosas ayer Mariano Rajoy, entre otras que esta campaña le parecía muy poco seria. Realmente este debate es bastante poco serio lo que estamos viendo en esta campaña electoral, porque nadie plantea nada ni hay tal. Yo de luego lo planteo y con absoluta claridad. Voy a hacer lo mismo que el día 20 de diciembre. Y desde luego los vetos es lo más contrario que hay a la política.
I liked with one of these evenings with that song. Los que tienen un programa que se llama Lo que diga Berlín son los responsables del radicalismo y el extremismo. With that sun in your head, snowflakes catching your face. You cannot see the sky, but still the light in your heart. It is there for you and me and him and her. Shine. Bueno, y continúa como telón de fondo toda esta polémica en torno a la definición de los partidos políticos, ¿no? Sabéis que como Podemos dijo que sentían que estaban cerca de la socialdemocracia, pues entonces fueron acusados de cambiar de chaqueta, como decía Pedro Sánchez. Y ayer Teresa Rodríguez dijo, las palabras es que están perdiendo su significado. Lo que pasa es que las palabras han perdido tanto su significado porque partidos que se decían a sí mismos socialdemócratas han recatado los bancos, porque partidos que se decían a sí mismos socialdemócratas han privatizado las empresas públicas que además de garantizar suministro permitían que tuviéramos una producción sostenible y ecológica, por ejemplo, de la producción de luz y de agua. Así que queda por redefinir exactamente quiénes son los socialdemócratas. Actuaron como tales. ¿Quiénes son los comunistas? Actuaban como tales. Como si tuviera mucha importancia. Porque mientras tanto tenemos a un ministro del Interior riéndose en la cara de los ciudadanos, riéndose a mandíbula batiente, a un gobierno mirando para otro lado como si este asunto no fuese con ellos, y a una ciudadanía atónita y que tiene una oportunidad este fin de semana para cambiar las cosas. Bueno, también escuchamos a Ada Colau ayer. Había un acto. Dice Ada Colau que hay que feminizar la política. Porque el trabajo hoy es tan precario, especialmente para las mujeres, que muchas veces un solo trabajo no sirve para llegar a final de mes. O sea, que he conocido cientos, miles de heroínas anónimas, ¿no? Teniendo que hacer más que milagros para sobreesfuerzos inhumanos, ¿no? Para poder conciliar. Entonces, es verdad, la política no está montada para conciliar, pero es que el mundo en general y la sociedad en general no está montada para conciliar, ¿no? Entonces, es verdad que en la política lo sufrimos, pero más se sufre desde otros ámbitos de la sociedad. Entonces, es una tarea que tenemos todas, y es una tarea que tenemos todas y todos. Buenos días, Resistencia. Fernando y María. Para mí, La Cafetera es todos los días un programa que me ayuda no solamente a levantarme e informarme, sino también que me anima mientras comienzo y voy pues empezando el día, para escuchar a alguien y tener a gente con la que conversar, con la que compartir, con la que sentir que no solamente mi opinión se escucha, sino también que mucha gente coincide y me ayuda a abrir horizonte con lo que estamos viviendo. Por eso, muchas gracias a todos. Fernando, yo quería deciros también que yo os conocí el programa, te conocí a ti el día en que Monedero hizo esa entrevista, y para mí recordar ese momento es recordar cuando me sumé a la Resistencia. Pues es muy, muy grato recordar un momento que a lo mejor no es el mejor de Podemos, pero sí es el momento de nuestro encuentro. Te lo agradezco mucho, Filosofía Perdida, porque ayer, la verdad es que el programa de ayer, luego lo hemos puesto también en Radio Cable, dentro de los espacios que habíamos colocado para el crowdfunding, porque es verdad que el programa de ayer fue profundamente emotivo y había tantos momentos así de recordar las pequeñas historias de la cafetera. Había muchas, muchísimas, y un montón de mensajes de oyentes, de gente que nos ha acompañado desde el principio, que se ha subido, gente que se ha bajado. Había un montón de momentos que recordar, y la verdad es que era muy difícil elegir, ¿no? Pero lo decía después en Twitter, digo, la llorera que nos cogimos aquí, María.es y yo, que parecíamos dos magdalenas escuchando los mensajes de la gente y recordando un poquito los mensajes que después lanzamos durante el programa, ¿no? Bueno, esto, ahora hablamos más cosas emotivas para los sensiblones como yo.
Pero esto en lo que se refiere a la agenda setting, los grandes medios de comunicación, habéis visto, se refieren especialmente a esto. Curiosamente no vemos a nadie hablando de Jorge Fernández Díaz, no sé por qué me extraña. Pero nosotros diferenciamos de la agenda setting a la agenda de la cafetera. El lugar donde habita el ruido da paso al lugar donde llega el sosiego. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a las oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre una Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que No, era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que sea. La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y si nos vamos a las portadas de los digitales, hay algunas noticias que conviene destacar, muy interesantes. Resulta que estábamos hablando antes de Daniel de Alfonso, ¿sabéis? El director de la Oficina Antifraude, este hombre que ha sido pillado en una conversación con el ministro del Interior, una conversación en la que participaba él con el ministro, y entonces, claro, los focos se han girado hacia él, por si había sido quien la había grabado. Y dice Daniel de Alfonso: yo no me voy a comer el marrón de ser el tío que graba al ministro. El director de la Oficina Antifraude confirma a público ser la persona que se reúne con el ministro en busca de escándalos sobre Esquerra Republicana y Convergencia Democrática de Cataluña, pero insiste en que él no es quien grabó esa conversación. Así que tenemos un lío. Dice: es que las reuniones las organizó la mano derecha del número 2 de la policía, José Ángel Fuentes Gago. Así que, ¿ante qué nos encontramos? Porque yo diría que hay espacios muy diferenciados. Por una parte, nos están desvelando las prácticas de un ministro que está utilizando el aparato policial para la campaña política. Insisto, el Watergate se destapa, explota con una premisa, un punto de partida muy parecido, similar. Aquí no pasará nada, pero en fin. Pero es que también nos desvela una guerra en interior absolutamente fratricida, abierta, brutal, porque se están grabando entre ellos y las están enviando a los medios de comunicación. Esto es una cosa absolutamente asombrosa. Claro, iba a decir de país bananero. Bueno, a cada uno lo que le toca. Y entonces dice este hombre de la Oficina Antifraude, dice: comerme el marrón de ser el tío que graba una conversación con el ministro no lo paso. No paso ni aunque me llenen con 10 litros de vino y me emborrachen. No, no y no. Dice, se niega porque no quiere pasar a la historia como el hombre que grabó a un ministro. Hombre, eso no diría mucho del ámbito de confianza que es capaz de generar. No es que sea muy bueno para su currículum. Dicho lo cual, no le parece grave lo que demuestran esas grabaciones. Lo que le parece grave es haber sido él el que las hace. Pero fijaos hasta dónde llega lo insólito de todo este caso, que el propio ministro, en lugar de escandalizarse por lo que allí se dice, ha decidido ordenar una investigación sobre las grabaciones para ver quién las hizo y quién las ha difundido. Resulta que el ministro ahora va a abrir una investigación interna. Y entonces esta investigación se la ha pedido al comisario general de la Policía Judicial para averiguar las circunstancias concurrentes en el caso, ha dicho Jorge Fernández Díaz. Muy preocupado, no por lo que se dice, que, insisto, es que haría temblar a cualquier democracia, cualquier gobierno. Y aquí no pasa nada. Oriol Junqueras pidió ayer, lo vimos por Twitter, la dimisión de los responsables de el escándalo, comenzando por el ministro del Interior, y le llaman el Esquerra Gate, RC Gate. Está hoy como
como hashtag en Twitter, lo habéis visto. También Gabriel Rufián: Fernández Díaz no puede acostarse esta noche siendo ministro del Interior, pedimos su dimisión inmediata. También Convergencia Democrática de Cataluña: pedimos, Francesc Homs, la dimisión de Fernández Díaz como ministro y que sea retirado de candidato. En fin, y ha calificado Xavier Domènech también a Fernández Díaz de delincuente. En fin, alguien dudaba de que se estuvieran utilizando todas las herramientas del Estado para atacar de esta manera a quienes estaban participando de ese proceso catalán. ¿Alguien lo dudaba? Porque lo peor no es las grabaciones que hemos conocido. Lo peor no es que sean totalmente verosímiles, porque aquí lo grave es que lo vemos y a nadie nos sorprende. Decimos, bueno, claro, Jorge Fernández Díaz. Lo peor de todo es que nadie dudábamos de que esto estuviera ocurriendo, ¿no? Y eso dice mucho sobre las instituciones que tenemos. Si esto lo hemos pillado, imaginaos la de cosas que estarán ocurriendo a nuestro alrededor, la utilización que estará haciendo el Partido Popular de las instituciones, del sistema, del Estado, para sus propios intereses desde hace años, y aquí no pasa nada, nada de nada. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Bueno, otras portadas de los digitales nos encontramos en el diario.es. Dice: el Partido Popular mete al Brexit en la campaña con llamamientos a la gran coalición. Mañana se celebra ese referéndum en el Reino Unido. Sí, aquí todos protestando mucho por lo que supone, por el riesgo que nos anuncia, que nos avanza, por el riesgo de exposición que plantea, pedirle a los ciudadanos su opinión, pero nadie está hablando del enorme ejercicio democrático que supone que sean los ciudadanos quienes tomen las decisiones del el destino al que quieren dirigirse, independientemente de los riesgos que supongan, ¿no? Y con todas las de la ley hay que decir que el Reino Unido está dando unos ejemplos. Claro, aquí en España todas las consideraciones son negativas, ¿no? Nos anuncian importantes abismos a la vuelta de la esquina, porque en el fondo lo que no quieren decir los grandes medios de comunicación es que estamos ante un ejercicio profundamente democrático en el que los ciudadanos van a tener la capacidad de expresar, aun con todos los riesgos que supone, o que pueda suponer, porque ahora ya no nos creemos nada de lo que vemos publicado, pero con todos los riesgos que pueda suponer, ¿no deben ser los ciudadanos los que decidan? Así que dice el diario.es que el Partido Popular ha metido al Brexit en la campaña con llamamientos a la gran coalición, que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, se ha mostrado convencido de que un gobierno con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos es lo más adecuado para hacer frente a esos desafíos y retos importantes. Y también un perfil, dice el diario.es, la ansiolítica vida en funciones de Mariano Rajoy. Desde el 20 de diciembre apenas hubo días en los que no se recordará que el PP es el partido repelús, el partido con el que nadie quiere hablar, dice el diario.es, haciendo un retrato, un perfil de esta vida que lleva Mariano Rajoy, de enorme tensión también, como suponemos, que tampoco es difícil de suponer todo esto. Bueno, escuchas la cafetera. Hay un rincón donde importa lo que opines tú. Es una radio diferente y llena de noticias y de blues. Es medio clandestina, el secreto lo guardas tú. Buenos días, Resistencia. Soy Isabela. Quería deciros lo que significa para mí la cafetera. Es la ilusión de cada mañana de encender el ordenador, café en mano y sintonizaros. Escuchar un periodismo independiente y crítico con el sistema es el mejor regalo que nos podéis hacer. Nos ayudáis a cuestionarnos muchas cosas, nos ayudáis a pensar. En fin, Fernando y María, podéis contar con mi apoyo. Ahora mismo me suscribo y difundo. No estáis solos. Saludos. Fernando Berlín, a través de las redes radiocable.com, la radio
diferente. ¿Quién opina? Eres tú, eres tú. En la cafetera. Muchísimas gracias, Isabela, por el cariño, por los mensajes. Por eso digo que hay una cierta forma de agradecimiento que hoy no vais a poder evitar, que es que tengo que reproducir muchos de los mensajes que nos llegaron y de verdad que había decenas de mensajes por la red tan simpáticos, tan cariñosos con lo que ha supuesto para ellos y te agradezco mucho, Isabela, ese mensaje que decías, no estáis solo, porque teníamos un poco el temor ese de a ver con qué nos enfrentábamos, ¿no? Buenos días, Fernando. Soy Lucía, desde Bilbao. Bueno, mi primera cafetera fue gracias a Ruth Toledano hace casi 2 años, Hombre, cuando la entrevistaste por el Toro de la Vega. Buena amiga de Después Ruth, estuve 1 año y medio en Hamburgo escuchándoos por la mañana y emocionándome con el No estás sola. Y ahora estoy de vuelta en Bilbao, cuidando de mi madre, y me seguís acompañando todos los días. Así que, bueno, por supuesto, contad con mi apoyo en todo lo que pueda y esta tarde me meto en la página para no bloquearla. Gracias, no estamos solas. Es una radio. Por Toledano, es verdad, además la tenemos que llamar, porque, oye, ayer, es que claro, esta campaña electoral también nosotros la habíamos enfocado aquí de manera que decíamos, vamos a ver cómo la afrontamos, porque lo que no podemos hacer son entrevistas políticas al uso, a los candidatos. Esto ya sabéis que en otras convocatorias electorales lo he tratado de evitar, no siempre, porque a veces si hay información que requiera de ser explicada sí que me gusta llamar a los candidatos, pero lo que me niego absolutamente es a darles espacio en el momento en el que más fácil es, porque es verdad que ahora llamas a un partido político y te colocan al teléfono al presidente del gobierno, mientras que durante la legislatura, cuando tienen que dar explicaciones, cuando ocurre algo verdaderamente grave, les llamas y entonces nadie quiere acudir, ¿no? Y te cuesta semanas de negociaciones que un candidato participe. Debo decir que mi experiencia, será por lo que sea, pero mi experiencia es que cuesta mucho más conseguir a los candidatos a la derecha y a medida que se va haciendo más hacia la izquierda, cuesta menos. Son más accesibles, son más cercanos. Esa es mi experiencia. Podrá estar... En fin, no lo sé, igual está coloreada, pero a mí me ocurre eso. Y el caso es que, claro, en periodo electoral yo digo, no, es que nos han llamado estos días, nos ha llamado algún partido político, nos dicen, oye, Fernando, es que nos gustaría, porque en la cafetera podríamos hacer, digo, ya sé que os gustaría, digo, pero es que ¿cuántas veces os he llamado yo para entrevistaros en el programa? Si no son 20 o 30, no hay ninguna. ¿Cuántas veces me habéis dicho que sí? ¿1, 2? Hay que estar peleando cada día y ahora vosotros queréis que os metamos en campaña electoral para decir que lo mismo que estáis diciendo en todas las entrevistas electorales, en todos los estos, lo que queréis es exposición hombre, no somos una herramienta al servicio de ningún partido político, ¿no? Y esto es muy difícil que lo entiendan en los partidos, pero por eso no vamos a hacer entrevistas electorales. Pero luego, sin embargo, hay otros partidos que merecerían espacio, por ejemplo, pasa con PACMA o con Recortes Cero, otros pequeños partidos que no tienen esa exposición normalmente, pero también sería algo desequilibrado solamente darles espacio a ellos. Así que tomamos la decisión de decir, oye, no, esta semana no vamos a hacer entrevistas electorales a los candidatos como tales. Hablaremos de las elecciones, como además toda la información va a pivotar en torno a este asunto, pues lo miraremos, pero intentando también marcar nosotros nuestras propias líneas, porque si no los medios terminan trabajando al servicio de las necesidades de los partidos políticos, y eso no puede ser, ¿no? Lo sabemos todos, así que... Mira, me hacía pensar en eso, Lucía. Pero fíjate que me gustaría, sí, PACMA y tantos amigos de otros espacios que están defendiendo, oye, porque en la política yo confío profundamente, lo sabéis, ¿no? Yo soy una persona muy política. Y hay gente que está haciendo un trabajo maravilloso, honroso desde la política, desde las instituciones, o que quiere entrar ahora en las instituciones y que merecerían una oportunidad, ¿no? Pero tenemos ahí un difícil equilibrio, ¿no? Bueno, os decía, muchísimos mensajes de gente próxima al programa. Hola María y Fernando, soy Isa de Navarra y bueno, quería contaros que allí por 2014 comencé a escuchar la cafetera todas las mañanas y a pertenecer a eso que llamamos la resistencia y a veces la retaguardia, tengo que decir. Bueno, me siento orgullosa y aunque no os lo creáis, era algo medicinal en mi vida, ya que mi padre murió 2 días antes de que empezara vuestro proyecto. Y bueno, sé que le hubiera encantado, así que nada, quería mandaros todo mi ánimo para esta nueva etapa y deciros que estoy segura que también mi padre, José Luis, allí donde esté, también es parte de esa resistencia. Un abrazo, amigos y amigas. Por eso decía que habían llegado, Isa, muchísimos mensajes. Ayer cuando escuchamos este mensaje, María y yo, es que se
se nos rompiera el corazón por el ejercicio de sensibilidad y de apertura que supone también para la gente abrirse así y compartir con nosotros ese tipo de comentarios. Pues estoy seguro que nos habría caído estupendamente tu padre. Así que, Isa, te agradezco mucho el mensaje, de verdad. Bueno, otra que nos llegó también un mensaje muy intenso fue el de Mamen Páez, a la que queremos con locura en este programa. Buenos días, Fernando. No se te ocurra publicar esto porque me muero de vergüenza. Que ya estoy con nuestro crowdfunding. Que de verdad yo que me siento una privilegiada por tener un trabajo estable, bien remunerado, aunque no soy rica evidentemente, porque curro muchísimo, pero que de verdad que es un placer echaros una mano, que al final la mano nos las echamos nosotros mismos, ¿no? Y de verdad que las causas justas hay que perseguirlas y conseguirlas, y yo sé que esto va a ser un éxito total. Que te mando un abrazo a ti, a María Martínez, al pequeño Fer, a la María, que es un amor, porque qué cariñosa y qué cariñosos sois todos. Y que bueno, ahí está mi pequeñita aportación para la resistencia. Y que no pare, como la música. Un besazo, venga, sigo en la tarea. Puedes seguirnos en las redes. Bueno, te lo agradezco muchísimo, Mame, nos lo agradecemos muchísimo a todos. Ayer cumplimos el 20% del crowdfunding en solamente el primer día. Es mucha gente, 200 personas dispuestas a echar una mano todos los meses. Mucha gente. Yo no tenía muy claro cómo iba a ser. Sabía que lo íbamos a terminar alcanzando más tarde, más temprano, pero para que os hagáis una idea, los más grandes medios digitales obtienen 18.000 suscriptores en 2 o 3 años, así que los más grandes en España, quiero decir, ¿no? Pero así que sabemos que es una pelea difícil, pero que vamos a alcanzar porque el nivel de respuesta ha sido enorme y os lo queríamos agradecer y, oye, era también de ley poner estos mensajes, que os lo debíamos a vosotros porque los habéis enviado con muchísimo cariño y además han sido muy emotivos. Por supuesto, Fernando y María, no os preocupéis, no estéis nerviosos, que estoy seguro que toda la resistencia nos vamos a apuntar al carro, que sois un programa muy importante para nosotros, para los que estamos fuera, para los que estamos dentro, para los que de fuera nos escuchan desde dentro. Me habéis ayudado un montón durante este último año y medio que os llevo escuchando y no sería ni las mañanas, ni las tardes, ni las noches, no sería lo mismo sin vosotros. Cada mañana me levanto, miro el móvil, un mail de Spreaker y ahí está, la cafetera. Como siempre, 1 hora y media después o cuando me levante y me pongo a escuchar, digo, estos son mis mañanas, estas son las mañanas con mi café, con Fernando, con Iñaki, dando la hora, dando desde Lanzarote y nada, que por supuesto que vamos a apoyar esto. There's nobody out there I've tried. Bueno, apoyar los que podáis apoyar, los que no acompañarnos, que con eso eso es importantísimo también para la vida de este programa. Muchísimas gracias a todos, un día más. Mañana vamos a tener un programa bonito, un programa especial de actualidad, de política, en fin, no desesperéis. Aunque es verdad que este es un programa en parte también de los oyentes, así que a veces, oye, también hay que prestar un poquito de... poner el foco en la mirada más sensible de la gente y yo lo agradezco y sabéis que son los momentos que más me gustan, o sea que, bueno, gracias a todos. Nos vamos a marchar, mañana volvemos y a ver qué nos depara el día de hoy. No creo que nos depare muchas sorpresas porque ya estamos viendo que mientras Jorge Fernández Díaz siga haciendo en las suyas grabadora en mano, así que nada, cuidaos mucho, mañana volvemos. Si estás escuchando esto, eres la resistencia, no estás sola. Adiós, hasta mañana. Pick up the pieces and living my life straight out of a book makes me know you're all that could matter. It's you.